Bueno, vamos a hablar ahora de un mercado que nos atañe especialmente, al que tenemos que mirar muy de cerca porque en buena parte define también cómo nos va a ir a nosotros. Estamos hablando de Brasil. ¿Qué va a pasar con la economía brasileña que creció bastante poco, por cierto, en el 2013 y tampoco hay demasiados buenos augurios para el 2014, aunque es cierto que el gobierno está especialmente enfocado a evitar saltos inflacionarios y el año pasado Brasil terminó sin demasiado crecimiento, pero con una inflación menor al 6%. Nos está escuchando Gustavo Segre, argentino, pero que hace muchos años que trabaja y asesora a empresas brasileñas y también empresas argentinas que hacen negocios en Brasil. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado. Muy bien, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gusto en escucharte y feliz año. Bueno, desde San Pablo, Gustavo, se escucha mejor que si estuvieras acá a la esquina, ¿eh? Sí, bueno, es bueno, eso quiere decir que tenemos buena internet. Exactamente, totalmente. Bueno, Gustavo, contame un poco el cierre del 2013, cómo fue para Brasil y también quiero hablar de la relación que hubo entre Argentina y Brasil el año pasado, que es una relación que siempre tiene altibajos. Sí, mira, el cierre fue, te diría, no de lo mejor, no de lo más optimista, pero dentro de lo previsible. Como bien decías al comienzo, el gobierno brasileño le dio especial atención al control inflacionario. Debemos terminar con 5 y algo, 5 próximo del 6% la inflación, pero es una inflación real, es una inflación que vos la ves cuando vas a comprar algo en el supermercado, cuando compras ropa, y eso te posibilita dos cosas. Primero, la previsión para el año. Vos sabés que la depreciación de tu sueldo, sea este cual fuere, alto o bajo, tendrá una pérdida de adquisición a lo largo del año del 6%, y es un valor posible o perfectamente administrable. Por otro lado, las empresas aquí tienen lo que se denomina el desidio. Esto quiere decir que todos los años hay una recomposición salarial tomando como base la inflación y siempre un poquito más, porque naturalmente al primer mes que recompones lo del año pasado, tu nivel de compras aumenta, pero a lo largo de los meses va perdiendo nuevamente ese poder. Entonces, te diría que el gobierno, ya lo había mencionado, desde la época del comienzo del gobierno de Dilma Rousseff, apuntó a que su preocupación era la inflación, sobre todo para conseguir atender estos 40 millones de nuevos consumidores que el gobierno de Lula, sobre todo, ha incluido en la economía brasileña. Cualquier alto en el índice de inflación perjudicaría a estos nuevos consumidores y traería un problema serio en la demanda, consecuentemente en la economía general. Esto Por que vos eso, decís, esto que vos estás señalando, Gustavo, es de perogrullo, es algo que todo el mundo, casi todo el mundo coincide. Prácticamente no hay libro de texto que no indique esta relación, justamente, ¿no? Cómo la inflación termina perjudicando el consumo de clase media y sobre todo media baja, pero claro. acá en Argentina parecería que todavía no lo terminamos de entender. Oh, y el problema, Pablo, sobre todo es que si vos tenés una inflación, como en el caso argentino, formal, informal, lo que sea, de un 25, 30%, para hacer un número redondo, mismo que en un año recompongas ese 30%, en el primer mes, a partir de esa recomposición salarial, ya se perdió. Y cuando llegás al mes 11, la capacidad de compra de la población está realmente muy baja. Entonces, ese crecimiento que estaría confirmado en el 2,3% del Producto Interno Bruto brasilero, es algo que dentro de una inflación del 6% no es de lo mejor, pero está dentro de lo previsible y dentro de lo que el gobierno esperaba también. Gustavo, ¿qué pasa con el dólar, ¿no? Que es siempre una preocupación? ¿Cuál es el futuro de la política cambiaria en Brasil? Mira, desde el año 98-99, esto fue en la época del expresidente Fernando Enrique Cardoso, ni siquiera estamos hablando de Lula, la economía brasileña y la política económica brasileña sustentaba en tres bases: el control de la inflación, la libertad cambiaria a partir de la desvalorización de enero del 99 y el superávit fiscal. El gobierno Lula continuó con esto, el gobierno Dilma continuó con esto, pero el Banco Central, de alguna manera, lo que está viendo es que no haya grandes oscilaciones. Si nosotros proyectamos, y en función de lo que leemos de la mayoría de los más famosos analistas, te diría que no debemos esperar en el promedio anual un dólar por arriba de 2,35, 2,40 máximo, que es lo que la economía brasilera ya compró. Habrá a lo largo del año, seguramente por factores internacionales, sobre todo algunos altos y algunos bajos. Si bien el hecho de la economía americana estar un poco mejor, dejar los estímulos que tenía
podrá direccionar a algunos inversores del exterior, en lugar de venir para Brasil, ir para los Estados Unidos. Lo cierto es que en función de la Copa del Mundo habrán muchos dólares de turismo que va a entrar a partir del mes de mayo, junio. Entonces, imaginamos que van a continuar inversiones directas, tal vez se pierda algo de inversiones especulativas en función de esto que mencionábamos antes, pero deberán estar atendidas sobre la incorporación del dólar por turismo. Entonces no debemos esperar grandes sobresaltos, por lo menos si el gobierno de Dilma Rousseff continúa firme en el control de la inflación, bajando un poco el gasto público. No debemos olvidar que estamos en un año electoral, en octubre del 2014 tendremos elecciones presidenciales, y sobre todo en el tema del superávit primario, superávit fiscal, que llegaron a la meta, te diría que juntando las monedas en el año 2013, con lo cual, si el gobierno hace su parte, no debemos tener sobresaltos. Si no hace su parte, ahí no sabemos cómo puede ocurrir el tema del dólar. Fundamental lo que dijiste recién, el dólar se mantendría estable, más allá de algunos serruchos. ¿No ves cambios para el tipo de cambio, valga la redundancia, a lo largo de 2014? Un dato central para la Argentina, que está tratando de recuperar competitividad a través de la devaluación del dólar, incluso en el mercado oficial. Sí, bueno, y eso sería un buen punto, porque los productos argentinos tienen un reconocimiento aquí por la calidad, tiene una ventaja enorme en función de las ventajas que tiene por el hecho aduanero, el Mercosur, ventajas también por el costo del flete, pero la productividad del producto argentino para venir a Brasil, si consideramos insumos que aumentaron el dólar y sueldos que aumentaron el dólar, se había perdido. Este aumento que vimos en el año 2013 en relación al peso dólar podría generar que en los primeros meses del año 2014 el producto argentino tenga una buena aceptación en tipo de cambio y en productividad, y hay que aprovecharlo. Hubo un déficit muy fuerte para la Argentina, más de 3.000 millones de dólares, sí. Creo que fundamentalmente explicado por el sector automotor en el 2013, ¿no? O sea, esto es una preocupación también para el gobierno argentino, que está todo bárbaro con la industria automotriz, pero también nos genera un fuerte drenaje de divisas, en buena parte explicada por la relación que hay con Brasil. Sí, y vos fíjate que la cuestión ahí la podemos analizar en dos líneas. La primera, el aumento del déficit comercial para Argentina fue el doble. De 1.500 millones en el 2012 pasamos a más de 3.000 en el 2013. Pero si analizás que los primeros 10 productos de un lado hacia el otro y del otro hacia uno tienen fuertísima incidencia del sector automotriz, sea por motores o por autos en general, observamos que los autos que Argentina fabrica en su gran mayoría y manda para Brasil son los denominados populares. O sea, el valor agregado de cada auto, de cada unidad automotriz que se envía a Argentina para acá, es mucho menor que el valor agregado que le manda Brasil hacia Argentina en un automóvil igual, unidad por unidad me refiero. Entonces ahí vos tenés una diferencia en los términos de intercambio muy fuerte. Claro, por eso se estima, Gustavo, que va a haber algún faltante tal vez de autos medianos en Argentina que vienen de Brasil. Y probablemente, sobre todo porque además se da la cuestión impositiva y fundamentalmente, Pablo, hay una cuestión que no debemos olvidar, que es que en este momento, en este preciso momento, el acuerdo automotriz está en negociación. O sea, hoy hay libertad entre los dos países para que cada uno pueda mandar lo que el otro quiera comprar, a diferencia de lo que teníamos hasta junio del año pasado, donde había un mercado regulado y había un valor que por cada dólar que un país le mandara al otro, el otro podía mandarle 1,95 y nada más. Para el 2014, Gustavo, ¿cuál sería entonces el panorama que esperás para Brasil? Digamos, alto crecimiento, crecimiento moderado con baja inflación, muy parecido al 2013, digamos, comparado con lo que fue el año pasado, ¿qué pronóstico podemos estar haciendo? Yo creo que el crecimiento va a ser menor que el 2013. Me da la sensación de que el gobierno va a estar preocupado, naturalmente con el tema de inflación, claro. La meta sigue siendo 4,5%, con 2 para arriba o 2 para abajo, o sea, 2,5% de baja, imposible, o 6,5% en el caso más alto. Yo te diría que debemos estar nuevamente entre un 5,5% y un 6% de inflación. El crecimiento no creo que sea superior al 2% por el hecho de ser un año electoral. Y mismo que el gobierno quiera colocar sus cuentas en orden, les va a ser muy dificultoso. Sobre todo porque hay un montón de estadios todavía y estructuras, infraestructura vinculada con el tema de la Copa del Mundo que le faltan muchos recursos que deben ser colocados. Entonces, no debemos crecer aquí en Brasil más del 2%, salvo alguna cosa que no sea previsible. Yo te diría que estaría entre el 1,8% y el 2% lo que podemos proyectar de crecimiento brasilero para el 2014. ¿El impacto del Mundial y después de los Juegos Olímpicos en la economía brasileña?
Sí, hay una determinada preocupación, sobre todo porque hay una inflación ya, te diría, prácticamente desde ahora con el tema de los traslados, en lo que se refiere sobre todo a pasajes aéreos, en lo que se refiere a hotelería, la mayoría de los hoteles ya están comprometidos para la Copa del Mundo y se espera que haya un alto agio, como le dicen acá, un sobreprecio importante en las reservas de última hora. La cuestión es que hay un montón de inversiones realizadas a nivel general en Brasil para la Copa del Mundo y específicamente en Río de Janeiro para las Olimpiadas. Y la pregunta es qué se hace después con esas inversiones. O sea, Brasil va a tener que generar eventos internacionales y captación de turistas del exterior como para que esta infraestructura y esta estructura hotelera tengan un retorno importante. La mayoría de las inversiones de infraestructura nunca tienen retorno inferior a los 10 o 15 años. Y acá estás hablando de algo que se ha hecho para el futuro inmediato de 2 años. Bueno, Gustavo, y ahora para los inversores. Vamos a dejar de lado un poquito el tema cambiario, la economía real, para pasar a hablar de inversiones. Una de las bolsas más castigadas del mundo y puntualmente de mercados emergentes el año pasado fue la bolsa de San Pablo, la bolsa paulista, que medida en dólares cayó casi un 27%, comparado con el 25% que aumentaron los principales indicadores de Wall Street, y ni hablar en comparación con la bolsa argentina, que en dólares subió casi un 50% en el 2013. ¿Es momento para entrar en el mercado brasileño, aun cuando la expectativa de crecimiento no es tan importante? Yo te dividiría la respuesta en dos. Si uno ya está en la bolsa brasilera y compró en el pico o en el techo, recordemos, Pablo, que en el 2008, antes de la crisis subprime de Estados Unidos, la bolsa llegó a estar 72.000 puntos, el índice Bovespa, hoy está poquito arriba de 50.000. Es un buen momento para entrar, para promediar posición. Si uno no está en la bolsa de Brasil, yo tomaría, sí, compraría determinadas acciones, tomaría muchos cuidados en cuáles, pero lo haría siempre en un contexto de largo plazo. La experiencia nos indica que si uno no es del sector, si uno no está en el análisis permanente de los balances y el resultado de las compañías, entrar en la bolsa por una cuestión especulativa de corto plazo, en la mayoría de las veces, salvo suerte, da mal. Si uno invierte en la bolsa en un futuro de largo o mediano plazo, el valor es totalmente atractivo. 50.000 puntos para un índice Bovespa que llegó a estar en 72.000 hace 5 años atrás, yo creo que es altamente interesante y altamente sugestivo. Gustavo, y como argentino que vive en Brasil hace muchos años, tiene mucha relación con estudiantes, con empresarios, ¿qué te preguntan de Argentina? ¿Qué imagen tiene Argentina hoy en San Pablo, que es el principal, digamos, círculo de poder y de decisiones que tiene Brasil? Los inversores brasileños y los empresarios brasileños ven a Argentina con mucho temor, porque la falta de seguridad jurídica, de reglas de juego claras, de una falta de composición real en lo que se refiere a la economía, por ejemplo, en el índice de inflación o en un contexto de un dólar que está contenido, donde tenés un dólar oficial, un dólar turista y un dólar paralelo, genera que no haya mucha expectativa o mucha voluntad de inversión. Hasta los propios turistas, que en algún momento le parecía importante viajar a Argentina a comprar, yo te diría que eso también se terminó. Las compras están orientadas hoy a Estados Unidos, por ejemplo, no a Argentina. Los estudiantes tienen mucha voluntad de ir a estudiar y lo vemos sobre todo por algunas consultas de propios alumnos de la Universidad Paulista para ir a continuar estudios en Argentina porque reconocen que el nivel de estudio argentina es superior al brasilero. No sé si es bueno o es malo, pero es notoriamente superior al brasilero. Pero hay mucho temor porque uno no sabe qué es lo que puede ocurrir con la economía y eso genera muchísimas dudas. Sobre todo, por ejemplo, tenemos casos de algunos colegas de ustedes, periodistas que están cubriendo Argentina de algunos medios brasileros y que tienen serísimas dificultades, por ejemplo, para recibir el sueldo, ¿no? Cobrarlo en Argentina y poder recibirlo. Gustavo Segre desde San Pablo, un gran gusto. Muchísimas gracias por haber estado en contacto con nosotros. El gusto mío, que siga muy bien y nuevamente feliz año para vos y todo tu equipo. Igualmente, Gustavo, un abrazo.